Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo del horario en el que se hayan encontrado con este video. Mi nombre es Génesis Merán, estudiante de medicina de 14º cuatrimestre, y para mí es más que un placer compartirles y arrojarles luz sobre este tema de COVID-19, que es la pandemia que actualmente nos azota, y su relación vamos a tratar entonces con la diabetes, que es una de las principales comorbilidades de las que más se ha hablado en este periodo. Es importante recordar que el COVID-19 carga con unas cifras tales como 2.7 millones de casos confirmados a nivel mundial, 7.081 casos recuperados y 196.000 muertes hasta la fecha de hoy, viernes 24 de abril. COVID-19 no es más que una enfermedad respiratoria aguda que es causada por un nuevo coronavirus denominado SARS-CoV-2 que fue descubierto a finales del 2019, cuyo epicentro fue en la ciudad de Wuhan, China. Y allí entonces se le denominó el brote de Wuhan, que ya lamentablemente ha arropado gran parte del mundo. Los síntomas, pues el paciente puede cursar desde un periodo asintomático hasta un periodo sintomático, hasta donde la enfermedad puede convertirse en grave. Los síntomas van desde fiebre, tos y disnea. Ya en los casos graves de la enfermedad, pues entonces vamos a encontrar linfopenia por razones que vamos a estar explicando más adelante. También vamos a observar hallazgos en las imágenes radiográficas compatibles con neumonía. Aquí podemos observar lo que es una gráfica que muestra la tasa de letalidad de COVID según las comorbilidades. Podemos observar que un 6% es cubierto por aquellos pacientes que han muerto de COVID, que tenían como enfermedad de base o como comorbilidad la diabetes. Podemos observar que aquellos que tienen enfermedad cardiovascular tienen un 10,5% y así sucesivamente. Ya entrando de lleno, el SARS-CoV-2 utiliza lo que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina para entrar a las células. Es importante saber dónde esta enzima tiene su expresión, y es a nivel pulmonar, específicamente los alvéolos, neumocitos tipo 1 y tipo 2, a nivel cardíaco, a nivel del epitelio intestinal, destacando por supuesto a nivel hepático, pancreático y renal. Si podemos observar esta imagen que ya hemos visto en ocasiones anteriores, podemos ver que hay unas partecitas que son las espigas, que son de color rojo, y estas no son más que las glicoproteína S, que está dividida en dominio S1 y dominio S2. Estos dominios lo que tienen la finalidad, principalmente el 1 de unión al receptor, el 2 de fusión. Esta glicoproteína necesita ser escindida o degradada, fragmentada por proteasas para poder entrar a la célula, y por eso entonces podemos observar que en la pantalla podemos ver furina, que es una de esas proteasas que utiliza. ¿Cuáles son esos factores responsables del riesgo y de la severidad de la infección? Esto es de suma importancia debido a que todo esto va a ayudar a que la enfermedad llegue a un periodo grave. Ahí tenemos entonces el aumento de la furina, como ya explicamos. Esta ayuda a que se replique el virus y por ende se desencadena la tormenta de citoquinas, aumento de interleuquina 6, cambios microangiopáticos en el tracto respiratorio provocando una neumopatía diabética, y así sucesivamente. Todo esto lo que va a desencadenar es que la enfermedad, esta infección, pues se vuelva más severa. Podemos aquí entonces ver los efectos del SARS-CoV-2 sobre la glucosa en sangre. Se supone que tiene la misma acción el SARS-CoV-2 sobre la glucosa en sangre que el SARS-CoV-1. Aún no se ha podido demostrar, pero se toma como ejemplo lo que ocurrió en el SARS-CoV-1, que no fue más que hiperglucemia, y pues se desató una diabetes aguda y así sucesivamente. Aquí podemos ver que no solamente el virus pues puede atacar los receptores de angiotensina, sino que también en estudios de laboratorio se han observado que este interactúa con la DPP4 o CD26. Esto es de suma importancia. ¿Por qué? Pues si esto se llega a comprobar, pues podemos utilizar inhibidores de la DPP4 para mitigar los efectos de la enfermedad. Pero ya entrando en esa hiperglucemia en el paciente hospitalizado, debemos de tener en cuenta que vamos a ver tres tipos de pacientes: los que ya son diabéticos, los que son diabéticos y no han sido diagnosticados, y los que van a tener una hiperglucemia de estrés o de admisión. ¿Cómo vamos a diferenciar estas? Pues haciendo hemoglobina glicosilada y glucemia en sangre.
Y si observamos que una hemoglobina glicosilada en un paciente es mayor a 6.5, pues sabemos que es una diabetes preexistente, y pues si es menor a 6.5 pensamos que es una hiperglucemia de estrés, y pues a la de alta del paciente debemos de realizarle una prueba de tolerancia a la glucosa oral para confirmar el diagnóstico de diabetes, debido a que no podemos exclusivamente descartar la diabetes con hemoglobina glicosilada. Pues aquí podemos también observar qué es lo que pasa en la hiperglucemia aguda. A nivel hepático, pues por acción de las enzimas contrarreguladoras, vamos a ver aumento de gluconeogénesis y aumento de glucogenólisis, lo que va a causar que a nivel muscular aumente la captación, aumente la proteólisis y disminuye la captación de glucosa, aumentando así la lipólisis y la liberación de ácidos grasos libres, que al final y al cabo nos van a llevar a una hiperglicemia pues severa, unos niveles de 180 a 200 miligramos sobre decilitro, causando entonces una diuresis osmótica, porque va a disminuir la tasa de filtrado glomerular y por ende la expresión de glucosa urinaria. También va a aumentar la epinefrina por la misma acción de las hormonas contrarreguladoras. Consecuencias de la hiperglucemia aguda. Entonces aquí tenemos cambios en los electrolitos y en la circulación, susceptibilidad a infecciones, disfunción endotelial, estado procoagulante. Ese estado procoagulante es desencadenado por el aumento del factor tisular, el cual va a activar la cascada de la coagulación o la vía de la coagulación extrínseca. También efectos cardíacos y cerebrales y pues el mismo estado procoagulante y disfunción endotelial por liberación de especies reactivas de oxígeno, por acción de la NADPH oxidasa mitocondrial. Entrando un poquito en electrolitos, pues se va a presentar la diuresis osmótica, pues por esa alteración que se va a presentar ácido básica, produciendo así que se diluya el suero y se produzca una hiponatremia. Ya en el caso de susceptibilidad a infecciones se debe a la disfunción de los neutrófilos, disfunción de la respuesta de linfocitos T, y todo esto que vemos en nuestra pantalla podemos observar que lo que va a hacer es que nuestro sistema inmune, esa inmunidad humoral que tiene la responsabilidad de defendernos, pues va a fallar. Y entonces, ¿cuál sería el manejo de ese paciente hospitalizado? Es importante tener en cuenta que los antidiabéticos orales no son recomendados. Generalmente en pacientes hospitalizados, la liraglutida pues puede potenciar la expresión de la ECA2, y sabemos que esto no lo queremos porque el virus utiliza esto. Pero ¿cuál es el tratamiento de elección y el eficaz? Insulina. Insulina porque es rápida, potente, efectiva y no tiene contraindicaciones absolutas. ¿Cuáles otros beneficios nos provee la insulina? Pues reduce las hormonas contrarreguladoras, disminuye la lipotoxicidad, el efecto antiinflamatorio, efecto antitrombótico, mejora la disfunción celular y pues optimiza el control glucémico, que es lo que necesitamos, niveles glucémicos en nuestro paciente dentro de los estándares correctos. ¿Cuáles dosis debemos utilizar en pacientes con diabetes o con hiperglucemia? Pues esto dependerá de muchos factores, como podemos observar. Es importante saber que en pacientes que tengan niveles glucémicos mayor a 140 debemos aumentar la dosis en un 20%, y si está por debajo de 110 pues disminuir la dosis. Y también cambiarlos pues si no vemos un control glucémico satisfactorio. Ya casi para concluir, recomendaciones para pacientes diabéticos según la Sociedad Dominicana de Endocrinología. Si el paciente diabético presenta síntomas, pues debe de llamar al Ministerio de Salud Pública, y si no, dirigirse al centro de salud más cercano. Por supuesto, siempre seguir tomando su medicación. Concluyendo, ya les dejo esta frase de Mahatma Gandhi: la salud es la riqueza real y no pieza de oro y plata. Muchas gracias por acompañarme, espero haber podido arrojar luz a sus inquietudes.